porque queremos abordar con él un caso en particular que nos tiene intrigados desde hace un buen tiempo. Lo estamos viendo, Sambe Quijara, ¿cómo le va? Buenas noches, vaya pa. Buenamente, André, Dante, y Jorge Bandeja, Pavaña enderezado. Un saludo afectuoso, Dante, y a la audiencia también. Director, déjame plantearle, explicarle a la audiencia un poco el tema del por qué contactamos con usted. El Ministerio de Educación le ha cancelado al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní la posibilidad de ir dictando las clases de profesorado en guaraní, algo que esta institución viene haciendo por mucho tiempo, años, décadas. Entonces, intrigados por esta situación, nos movimos un poco a molestar su atención para tratar de entender cómo viene la mano, por dónde viene, doctor Galeano, este tema. Yo me preguntaba esta tarde, ¿es una cuestión económica? Porque ustedes tienen muchos alumnos, tiene alcance a nivel nacional, a lo mejor hay un celo con otra institución que hace lo mismo que ustedes. ¿Es una cuestión política? ¿Qué hay detrás de esto? Porque no estamos entendiendo. Si nos puede explicar, doctor, por favor. Sí, con mucho gusto, Dante. En realidad tampoco nosotros sabemos muy bien las razones, ¿verdad? A nosotros nos convocaron y en su momento nos dijeron que el ministerio cerraba el profesorado, pero no nos dieron una razón precisa de por qué nuestro profesorado ya no podía continuar. Sí sabemos que el ministerio habilitó un profesorado que ahora ya solamente es para el tercer ciclo de la educación escolar básica y media, lo que anteriormente en el título de los profesores de guaraní decía profesor de lengua guaraní y le habilitaba para enseñar en cualquier nivel. Hoy hay una oferta del ministerio que ya solamente refiere al profesor de lengua guaraní para el tercer ciclo de la educación escolar básica y de la media. En una comparación, el profesorado de idiomática, por ejemplo, sigue ofreciendo el título de profesor de idiomática sin ningún tipo de restricción o mutilación. También el profesorado de lengua inglesa. En el caso de lo que hoy ofrece el ministerio, repito, es este nuevo modelo, pero eliminó el nuestro sin que nosotros sepamos por qué. Después de 31 años, Dante, que este curso de profesorado sirvió para formar a tantos docentes, más de 30.000 a nivel nacional. Quiero dejar constancia que lo que llamamos el curso básico, el curso de licenciatura y la maestría, eso continúa sin ningún problema. Acá la cuestión concreta es el profesorado, que depende de una dirección que es de formación docente del ministerio. Repito, esa es la situación. Después de 31 años, con más de 30.000 profesores que fueron formados gratuitamente para el Estado paraguayo, que sostuvieron la reforma educativa y la enseñanza del guaraní, bueno, ahora nos quedamos sin ese profesorado adelante. Aparte del Ateneo, doctor, ¿cuántas otras instituciones hacen lo mismo que el Ateneo? Y somos muy pocos, para la parte de guaraní, para el profesorado guaraní. Sí. Contando seguramente está el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional, que ofrece una licenciatura, no ofrece el profesorado. Yo soy egresado allí junto a varias otras reconocidas personalidades del ámbito guaraní que nos formamos allí, y es licenciatura. También el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay tenía este profesorado, creo que sigue teniendo. Pero yo creo que por allí nomás ya nos quedamos. Históricamente, la formación de profesores siempre estuvo en poder, por decirlo de una manera, de instituciones privadas. Porque recién en el año 2000, 6 años después de haber empezado la reforma educativa, en 1994, 6 años después, el Ministerio abrió en aquella ocasión un profesorado que llegó a funcionar primeramente en 3 institutos de formación docente de nuestro país. Luego creo que se llegó a más. Pero lo nuestro es importante por el hecho de que cubrimos zonas muy importantes, 100 distritos, sobre todo las zonas de frontera donde el Estado paraguayo no tiene ninguna presencia, y nosotros lo que hicimos allí fue plantar una bandera paraguaya, seguir hablando guaraní con la gente, escuchar lo nuestro, la música, las poesías, en fin, guaraní me lo ya por antes. Y lo otro también que
este mismo profesorado sirvió para formar a más de 500 maestros indígenas gratuitamente mediante becas ofrecidas por el Ateneo. Entonces, doctor Galeano, le pregunto, ¿cuál es su hipótesis entonces? ¿Va a calcular? ¿Va a la oía co apiteso o asunto? Porque según lo que usted acaba de contarnos, parecería que desde el Ministerio de Educación y Cultura, imagínense si es así, están tratando de limitar las horas, la enseñanza del guaraní en las instituciones públicas. ¿O qué cree usted, doctor? De hecho, Dante, vas a recordar, y los oyentes, la teleaudiencia también, que ya en el 2009 se había eliminado el guaraní el tercero de la media. Tuvimos que hacer una serie de manifestaciones todo un año para que volviera otra vez. En el 2013 volvió otra vez. Luego tuvimos otras circunstancias así muy llamativas. Hace un año y medio, 2 años, por ejemplo, se eliminó en los exámenes de ingreso para el profesorado en general los contenidos de lengua guaraní. Y a eso habría que sumar también un último incidente que después se aclaró, se dijo que no era esa la intención cuando se eliminó el examen de guaraní para el ingreso a los bachilleratos técnicos. Y ahora con esto se mutiló, ¿verdad? Lastimosamente esa es la realidad, porque en el título ya dice solamente profesor del tercer ciclo de la educación escolar básica y media. Es lo mismo que yo diga que soy médico, pero el título me dice que soy cardiólogo. Ya no puedo atender la otra parte del cuerpo, ¿verdad? En cambio, para las otras lenguas que te mencioné, el profesorado sigue siendo genérico, de formación general abarcante. Es decir, un profesor de idiomática o castellano, uno de inglés, puede enseñar en cualquier nivel. Ahora con este título nuevo que ofrece el Ministerio, en 9 institutos, decía en el comunicado del Ministerio, después de haber estado en 100 distritos. Hoy estamos con 9 institutos de formación docente. Y bueno, parece que hay una tendencia hacia la reducción en este caso, o a lo mejor directamente la eliminación de guaraní, cosa que nos preocupa y que también movilizó a toda la ciudadanía, Dante. Hoy tenemos el pronunciamiento de no sé cuántas municipalidades, es verdad. Está el pronunciamiento de un parlamentario, hay artistas, intelectuales, todo el mundo se está manifestando detrás de esto. Y vuelvo a repetir, ni aún así nadie nos llamó, nadie nos dijo nada. Por eso me digo nada. Y por eso mañana, es poco creíble. Perdón, me iba a decir lo de mañana porque también nos enteramos de que mañana hay una gran convocatoria. Si nos puede decir dónde, a qué hora y con qué propósito, doctor. Y justamente el propósito es el pedido de reposición de este profesorado de lengua guaraní al Ministerio de Educación y Ciencia. Y la convocatoria para esta manifestación es en la Plaza de la Democracia, en Asunción, a las 10 de la mañana. Ya tenemos la confirmación de varias delegaciones que van a venir del interior del país, sobre todo más los que estamos acá. A ver, ya no voy a tipar, ya llegué, ya se llama Ministerios en Dumí, como Ney, como gente que voy a dejar voy a decir, algo que lo importaban, algo que para el niño vitarería, vamos a propia anga. Ojalá mi ara anga o wemba oye oñan de heavy llevemos como hay que ver peor ya hay nada. Bueno, con lo que usted acaba de explicar, nos parece poco probable que esta determinación que están teniendo desde el Ministerio de Educación apunta a una cuestión económica tipo para favorecer a otra institución, por lo que acaba de explicarnos. Entonces uno dice, ¿no será una cuestión política? Y eso también estuvimos averiguando. ¿Deiko cierto reñe candidata y doctor para algo en estas elecciones que es por venir? Sí, yo estoy como candidato a senador, pero esta decisión del Ministerio es del año 2021. Nosotros dimos a conocer ahora, Dante, por una sencilla razón, que teníamos en proceso documentos de nuestros egresados. Yo, como estaba diciendo con mucha otra gente, como estamos en Paraguay, hacer un reclamo mientras tus documentos están en gestión puede significar un tipo de represalia. Sí. Ya tuvimos luego eso en el año 2003 y ahora volvimos a la misma situación. Dijimos todos dentro de la Ateneo Ñajanona, se en mi cuartilla o Peña en la Pisacuera. Y al hacer esa comunicación es que se produjo la reacción casi en cadena de tanta gente. Yo no creo
Dante, que una municipalidad de casi 40 que tenemos ahora, emita nomás un documento pidiendo el protectorado, porque sí, ¿verdad? Es una cuestión de interés comunitario. Este curso llegó a ser declarado de interés municipal por varios municipios, de interés departamental por los gobiernos departamentales, también de interés nacional por el Parlamento ya hace un buen tiempo, y la propia Cámara de Senadores en algún momento nos llamó y nos distinguió, ¿verdad? ¿Sí? Públicamente por el trabajo que estábamos haciendo, Dante. Doctor, se me acaba el tiempo. Decirle que mañana con un equipo seguro vamos a estar acompañando esa manifestación, y seguramente cuando pase la tormenta, capaz, si usted tiene tiempo, lo tengamos acá y charlar un poco más sobre el guaraní, sobre qué dice el último censo, qué piensan ustedes de cómo empezó a penetrar el guaraní, que hasta hace poco le cuento, hasta en los medios nos prohibían decir tan siquiera un prefijo o un sufijo en guaraní. Hoy día, sin embargo, eso está todo permitido, se puede escuchar en las propagandas, ya nadie se escandaliza, ya nadie te prohíbe en los palacetes hablar, y queda más o menos de contramano esto que estamos escuchando, que la misma institución que tiene que velar e impulsar la educación en Paraguay se está literalmente atacando al guaraní. Así es que un gusto verlo, escucharlo, y seguimos en contacto, doctor. Gracias, Dante. Un saludo de nuevo a toda la audiencia, y la invitación para mañana a las 10 de la mañana. Correcto. A la Plaza de la Democracia. ¿Tan de Buijare poniste? Abuye. Doctor David Galeano Olivera, director del Ateneo de Lengua Guaraní.